Todo empezó con una decisión simple: adoptar un mamut mágico. Pero lo que no sabíamos era que esto cambiaría nuestras vidas para siempre. Caos, magia y una misión que ni siquiera imaginábamos. ¿Estás listo para la aventura? Bienvenidos a Cuentos de Otro Mundo, donde cada historia te llevará más allá de lo imaginable. Todo empezó con una idea que sonaba sencilla: escaparse unos días al bosque encantado de Eldralis. Era uno de esos sitios que parecían sacados de un cuento de hadas, con árboles que brillaban como luciérnagas por la noche y ríos que murmuraban melodías cuando el viento se colaba entre las ramas. Verónica, la mamá, había encontrado un libro viejo en una librería de segunda mano que hablaba de Eldralis y decidió que era el lugar perfecto para desconectar del caos diario. Bruno, el papá, puso los ojos en blanco y gruñó un seguro que hay mosquitos, pero como siempre, terminó cediendo ante el entusiasmo de Verónica. Leti, la menor, solo quería saber si habría wifi. Spoiler, no lo había. Y Memo, el mayor, se limitó a sonreír mientras apilaba las maletas en la cajuela del auto, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Nadie imaginaba que esas vacaciones les darían un vuelco a sus vidas. El viaje fue eterno, con Leti quejándose cada media hora y Bruno peleándose con el GPS, pero cuando llegaron al bosque, todo valió la pena. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, como si la magia flotara entre los árboles. Esa primera noche, mientras todos roncaban en las tiendas de campaña, Memo no podía pegar ojo. Había algo en el bosque que lo ponía inquieto, como si un par de ojos invisibles lo observaran desde la oscuridad. Así que, con una linterna en una mano y el corazón latiéndole a mil, decidió salir a caminar para calmar los nervios. No tuvo que andar mucho para toparse con algo que le cortó el aliento. En un claro bañado por la luz de la luna, había una mole enorme cubierta de hielo, como una escultura olvidada. Al principio pensó que era una roca rara, pero al acercarse, con la linterna temblando en su mano, vio algo que lo dejó boquiabierto: un mamut lanudo, con colmillos que parecían espadas curvas y un pelaje grueso que brillaba como si estuviera espolvoreado con estrellas. Pero lo más loco no era su tamaño ni lo impresionante que era que parecía vivo, atrapado en una especie de cristal mágico que lo envolvía como una burbuja. Memo corrió al campamento como si lo persiguiera un oso. «Mamá, papá, Leti, levántense», gritó, sacudiéndolos. Verónica fue la primera en llegar al claro, con los ojos como platos. Bruno, medio dormido, murmuró un «¿qué es esto ahora?», y Leti, abrazando su celular como si fuera un escudo, solo dijo «eso no es normal». Los cuatro se quedaron mirando al mamut, mudos de la impresión, hasta que Leti señaló algo que los demás no habían visto. En el centro del cristal había una runa que latía con un brillo suave, como un corazón diminuto. Sin pensarlo dos veces, y contra el grito de Bruno de «no toques nada», Memo estiró la mano y rozó la runa. El bosque entero pareció contener el aliento. De pronto, el cristal se agrietó con un crujido que retumbó como trueno, y destellos de luz explotaron, iluminando los árboles como si fuera pleno día. Con un rugido que hizo temblar el suelo, el mamut despertó, sacudiéndose los pedazos de hielo como si fueran migajas. Sus ojos, enormes y cálidos, miraron a la familia con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como diciendo «¿Y ustedes quiénes son?». Todos dieron un paso atrás, con el corazón en la garganta, pero pronto se dieron cuenta de que el mamut no tenía pinta de querer comérselos. Al contrario, dio un paso torpe hacia ellos, moviendo la trompa como un cachorro gigante que no sabe bien cómo funciona su cuerpo. Verónica, siempre la práctica, rompió el silencio. «No podemos dejarlo aquí. Es especial». Bruno la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿En serio? ¿Un mamut? ¿Y dónde lo metemos? En el garaje». Pero hasta él sabía que no podían abandonarlo en el bosque. Así fue como, en una decisión que sonaba a locura pura, decidieron llevarse al mamut a casa. Lo bautizaron Mamucho, un nombre que le quedaba perfecto por su mezcla de imponente y tierno. El viaje de regreso fue un desastre glorioso. Mamucho apenas cabía en la parte trasera del auto, tuvieron que amarrar las maletas al techo, y su pelaje dejaba una alfombra de pelos por todos lados. Cada 2x3, su trompa curiosa tocaba algo. Una vez activó el limpiaparabrisas, otra abrió la guantera, haciendo que volaran mapas y mentas por el aire. Leti no paraba de reír, Bruno suspiraba como si cargara el peso del mundo, y Verónica solo decía, «tranquilos, ya llegaremos». Había algo en Mamucho que, a pesar del caos, los hacía sentir como si fueran una pandilla inseparable. Cuando por fin llegaron a casa,
la verdadera aventura apenas empezaba. Mamucho no era un mamut normal, y no tardaron en descubrirlo. Al principio eran cositas pequeñas, una planta mustia que revivió cuando la rozó con su trompa, una taza que flotó por accidente cuando estornudó. Pero luego vino lo gordo. Una noche, mientras todos dormían, Mamucho decidió explorar la cocina. A la mañana siguiente, la familia encontró el refrigerador vacío y la mesa cubierta de comida flotando en el aire, como si alguien hubiera organizado un buffet mágico. Los panqués giraban como ovnis, y una manzana bailaba un vals con un cartón de leche. Leti soltó un "esto es épico", mientras grababa todo con su celular. Adaptarse a Mamucho no fue pan comido. Su tamaño hacía que tropezara con los muebles, y sus poderes mágicos eran como tener un mago novato en casa. Pero poco a poco, la familia empezó a sospechar que Mamucho no había llegado por casualidad. Había algo en él, en su mirada sabia y su torpeza adorable, que parecía decir: estoy aquí por una razón. Mientras intentaban descifrar qué era, no podían evitar preguntarse: ¿qué otros trucos guardaba este mamut mágico? ¿Y cómo encajaría en sus vidas este gigante peludo que ya se había robado sus corazones? Vivir con Mamucho no era precisamente un sueño tranquilo. Al principio, la familia estaba en las nubes con su mamut mágico, como si hubieran adoptado una mascota de cuento de hadas. Pero pronto descubrieron que tener a un gigante peludo con poderes impredecibles era como tratar de controlar un tornado con una escoba. Caótico, agotador y, a veces, un poquito aterrador. Pero, caray, cómo lo querían. Todo explotó una mañana cuando Memo, con la inocencia de quien cree que puede enseñarle trucos a un mamut, decidió mostrarle a Mamucho cómo usar el baño. Parecía una idea sencilla, hasta que Mamucho, confundiendo el inodoro con quién sabe qué, lo transformó en un geyser en miniatura que roció agua por toda la casa. Verónica, con un trapeador en la mano y cara de ¿por qué me pasa esto?, pasó horas limpiando el desastre. Bruno, murmurando algo sobre vender la casa y mudarnos al Polo Norte, intentó arreglar las tuberías con una caja de herramientas que parecía de juguete frente al caos. Leti, fiel a su estilo, grababa todo con su celular, riéndose a carcajadas mientras gritaba: esto es viral, aunque no haya señal. Pero eso fue solo el aperitivo. Los poderes de Mamucho eran como un interruptor que nadie sabía cómo apagar. Una tarde, mientras correteaba en el jardín tras una mariposa, rozó un arbusto con su trompa. En minutos, el patio se convirtió en una selva salvaje, con plantas gigantes que se retorcían como si tuvieran vida propia. Algunas hasta soltaban melodías raras, como si estuvieran cantando ópera en otro idioma. La familia, armada con tijeras de podar, una escalera y mucha paciencia, se abrió paso entre la maleza. Bruno, con una hoja pegada en la cara, gruñó: ¿y ahora qué? Contratamos un jardinero mágico. Los vecinos, asomándose por las vallas, empezaron a lanzar miradas de «esta gente está loca». El caos no se quedaba en casa. Una vez, Verónica, en un arranque de optimismo, decidió llevar a Mamucho al supermercado para comprar comida. Gran error. Fascinado por los colores y olores, Mamucho tocó todo lo que veía. Las manzanas se multiplicaron como gremlins, los carritos de compras cobraron vida y persiguieron a los clientes como en una carrera loca, y una torre de latas de sopa alcanzó alturas de rascacielos. Cuando el gerente llegó gritando, Mamucho, con la mejor intención, convirtió el mostrador en un árbol lleno de manzanas doradas que brillaban como joyas. Verónica, con una sonrisa tensa, pagó rápido y salió empujando a Mamucho, mientras Leti susurraba: «Mamá, somos trending topic en el barrio». Esa noche, todos acordaron que Mamucho se quedaba en casa para las próximas salidas. A pesar de los desastres, Mamucho tenía un don para hacerse querer. No era solo un mamut mágico, era un torbellino de curiosidad y ternura que convertía cada día en una aventura. Y entre el caos, empezaban a pasar cosas mágicas, de las buenas. Cuando rompió una ventana persiguiendo una mariposa, la arregló con un hielo brillante que parecía sacado de un sueño. Otra vez, cuando Leti llegó a casa con los ojos rojos tras perder un concurso escolar, Mamucho llenó su cuarto de estrellitas fugaces que danzaban en el aire. Leti, entre risas y lágrimas, lo abrazó, o al menos abrazó una de sus patas, y dijo: «Eres el mejor, grandote». Pero no todo eran risas y estrellas. Una noche, un rugido profundo sacudió la casa, como si el bosque mismo estuviera gritando. Mamucho se levantó de un salto, sus ojos brillando con una intensidad que dio escalofríos. Parecía entender algo que la familia no, como si ese sonido lo llamara por su nombre.
Sin pensarlo, lo siguieron hasta el borde del bosque cercano, con el corazón en la boca. Entre los árboles, una figura enorme y oscura emergió, envuelta en sombras que se retorcían como serpientes vivas. El aire se volvió pesado, y hasta Mamucho, siempre tan valiente, dio un paso atrás. En ese momento, la familia supo que Mamucho no era solo un mamut adorable con trucos mágicos. Era un guardián, conectado a algo antiguo y poderoso. Ese rugido, esa sombra, eran parte de su historia, algo que lo había despertado en el momento justo. Las cosas se iban a poner mucho más serias, pero una cosa estaba clara: no lo dejarían solo. Fuera lo que fuera que venía, lo enfrentarían juntos, como la familia caótica y valiente que eran. La figura que salió del bosque no era de este mundo. Era una masa de sombras que parecían retorcerse como si estuvieran vivas, con ojos como carbones encendidos que te atravesaban el alma. Su rugido hizo que el suelo temblara y que a la familia se le erizara la piel. Mamucho no dudó un segundo. Se plantó frente a ellos, con sus colmillos brillando bajo la luna y una mirada que decía: ni se les acerquen. Por primera vez, no era el mamut torpe que volcaba mesas. Era un guardián imponente, como si hubiera nacido para este momento. El ser oscuro no atacó de inmediato, lo que lo hizo aún más escalofriante. En lugar de garras o colmillos, envió pensamientos que se colaron en la cabeza de todos, como un susurro frío. Les mostró imágenes de un mundo roto, donde la magia y los humanos se pisoteaban unos a otros. Les explicó que Mamucho era un guardián creado para mantener el equilibrio, pero que su largo sueño en el hielo había dado chance a que las sombras crecieran. Ahora querían atraparlo, usar su magia para apagar la luz del mundo y sumirlo en una noche eterna. La familia se miró, con el corazón a mil, pero no necesitaron hablar para saber qué hacer. Esto era más grande que ellos, pero Mamucho era suyo, y no lo iban a dejar solo. Por primera vez, trabajaron como un equipo de verdad, cada uno poniendo su granito de arena en medio del caos. Verónica, siempre la que mantiene la cabeza fría, sacó los libros polvorientos que había traído del Dralis y se puso a buscar pistas como si fuera una detective mágica. Si Mamucho es un guardián, tiene que haber un modo de ayudarlo a controlar su poder, dijo, mientras pasaba páginas a toda velocidad. Bruno, que no tenía ni idea de magia, decidió que su talento estaba en las cosas prácticas. Agarró cables, focos y hasta un viejo rastrillo del garaje para armar trampas improvisadas. Si no puedo con magia, al menos que se tropiece, gruñó, aunque todos notaron que estaba más nervioso de lo que admitía. Leti, con su creatividad a tope, tuvo una idea brillante. Inspirada en las runas del bosque, dibujó símbolos en el patio con pintura fosforescente que había encontrado en el garaje. «Vamos, Mamucho, tú entiendes esto», dijo, mientras trazaba espirales y líneas que brillaban como neón. Para sorpresa de todos, Mamucho tocó los símbolos con su trompa, y estos cobraron vida, soltando chispas de luz que parecían hablarle. Leti dio un brinco. «Funcionó. Soy una genia». Memo, por su parte, tomó la decisión más loca de todas. No porque fuera un héroe de película, sino porque sabía que alguien tenía que ganar tiempo. Agarró una linterna, respiró hondo y corrió hacia el bosque, gritando como si estuviera en un partido de fútbol. «Oye, sombra fea, ven por mí». El ser oscuro mordió el anzuelo y lo siguió, dejando a la familia unos minutos preciosos para prepararse. Memo corría entre los árboles, con el corazón en la garganta, pensando: si salgo de esta, me merezco una pizza entera. Cuando llegó el momento de la verdad, todo estaba listo. Mamucho, guiado por los símbolos de Leti, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Sus ojos brillaban como faros, y con un movimiento de su trompa creó una barrera de luz que envolvió a la familia como un abrazo cálido. Verónica y Bruno activaron la trampa de Bruno, una red de cables y focos que atrapó al ser oscuro como si fuera una mosca en una telaraña. «Toma esa, bicho», gritó Bruno, con una sonrisa de puro orgullo. Entonces, Mamucho soltó un rugido que hizo temblar el cielo. Una ola de luz explotó desde su cuerpo, tan brillante que por un segundo pareció de día. El ser oscuro se deshizo en una nube de polvo negro, pero antes de desaparecer, sus ojos dejaron una advertencia que heló la sangre: «Volveremos». Exhaustos, pero con una euforia que no podían explicar, la familia volvió a casa, arrastrando los pies y abrazándose como si hubieran ganado un mundial. Habían hecho algo imposible, juntos. Pero lo que más los marcó fue entender quién era Mamucho de verdad. No solo un guardián, sino un puente entre su mundo y el de la magia. Desde ese día,
Se juraron ayudarlo en su misión, sin importar cuántos líos vinieran. La vida con Mamucho siguió siendo un torbellino de caos, risas y momentos que no olvidarían nunca. Sabían que más sombras podían acechar, que el bosque guardaba secretos y que su mamut mágico tenía historias que aún no les había contado. Pero mientras estuvieran juntos, con Verónica planeando, Bruno gruñendo, Leti creando y Memo corriendo riesgos, podían con todo. Porque, al final, Mamucho no solo era su guardián, era su familia. Después de la batalla con el ser oscuro, nada volvió a ser igual. La familia ya no veía a Mamucho como un accidente feliz. Era parte de un plan mucho más grande, como si el universo los hubiera elegido para algo épico. Sabían que las sombras no se darían por vencidas, pero también descubrieron algo increíble. Mamucho tenía un don para unir a la gente. Donde pasaba, algo cambiaba. Los vecinos, que antes chismeaban sobre los locos de la casa rara, ahora se acercaban con ojos curiosos, trayendo cazuelas de comida o contando historias del bosque encantado que habían oído de sus abuelos. Hasta la señora López, la más gruñona del barrio, dejó un pastel en la puerta con una nota que decía: para el elefante raro. Parece buena onda. Una noche, mientras todos roncaban en casa, Mamucho decidió que era hora de otra aventura. Memo, que ya sentía a Mamucho como su sombra peluda, se despertó al oír el crujido de sus pasos y lo siguió sin dudar. Caminaron juntos por el bosque, con los árboles brillando como si alguien hubiera rociado purpurina en el aire. Llegaron a un lago escondido, tan quieto que reflejaba las estrellas como un espejo de cristal. Memo se quedó mirando, hipnotizado, hasta que Mamucho tocó el agua con su trompa. De pronto, el lago cobró vida, formando imágenes que danzaban en la superficie como una película antigua. Memo se quedó con la boca abierta. Vio ciudades perdidas donde humanos y criaturas mágicas vivían como amigos, cuidando la tierra como si fuera un tesoro. Luego, todo se torció. Los humanos empezaron a temer la magia, a encerrarla, y de ese miedo nacieron las sombras que ahora los acechaban. Pero el final fue lo que le dio escalofríos. Mamucho no estaba solo. Había otros guardianes, dragones diminutos, aves de fuego, tortugas que cargaban bosques en sus caparazones, despertando por todo el mundo. Y la familia, junto con Mamucho, tenía que encontrarlos para sanar el equilibrio roto. Cuando volvieron a casa, con el cielo empezando a aclarar, Memo reunió a la familia en la sala, todavía con el pelo revuelto y los ojos brillando. «Chicos, tienen que escuchar esto», dijo, contando cada detalle del lago. Verónica, con una taza de café en la mano, sonrió como si ya estuviera lista para liderar una expedición. Bruno se ajustó las gafas, murmurando: «Necesitamos un auto más grande o un avión». Leti, sentada en el suelo con un cuaderno, empezó a garabatear mapas basados en las imágenes, diciendo: «Esto va a ser épico, pero necesito más plumones». Memo, por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito, como si todas sus dudas se hubieran alineado en una sola dirección. Esa semana, mientras desayunaban unos tacos que Verónica había preparado a las prisas, Mamucho hizo algo que los dejó mudos. Levantó su trompa al cielo y soltó un rugido suave, casi como una canción profunda que vibró en el pecho de todos. De repente, una ave diminuta, con plumas que brillaban como el arco iris, apareció volando desde el horizonte y se posó en la cabeza de Mamucho, como si dijera: «Llegué, ¿qué sigue?». La familia se miró, con una mezcla de emoción y nervios. Leti rompió el silencio. «Ok, ahora tenemos un pájaro mágico. ¿Quién vota por llamarlo Plumitas?». Todos rieron, incluso Bruno, que normalmente se quejaba de más bichos raros. Sabían que el camino no sería fácil. Buscar a los otros guardianes significaba enfrentar más sombras, descifrar secretos antiguos y, probablemente, más desastres marca Mamucho. Pero también sabían que tenían algo imbatible, un mamut mágico que los hacía mejores, y un amor familiar que podía con cualquier cosa. Mientras el sol se colaba por la ventana, iluminando la mesa llena de migajas y risas, la familia sintió que estaban listos para lo que viniera. Porque, con Mamucho, y ahora Plumitas, a su lado, el mundo entero era una aventura esperando a ser vivida. Esta fue solo la primera aventura de Mamucho y nuestra familia, pero el viaje apenas comienza. ¿Quieres descubrir qué otros secretos nos esperan? Suscríbete para no perderte lo que sigue.